Bienvenidos a su programa Tema Master, el lugar donde estudiamos temas serios de una forma no tan seria. Con las esferas de poder, con las aplicaciones, ¿no? Que es mentira, cuídense. Porque también hay que aceptarlo. Uno puede ser nefasto, la otra persona puede ser nefasta. Pido disculpas por su error y también por lo de Lacan. Y vamos a hablar, claro, porque Tema Master. Comenzamos. Pues buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Esperemos que muy bien. Sí, esperamos que muy bien. Claro que sí. ¿Por qué tendrían que estar mal? ¿Por qué? Qué bueno que empiezas con ese razonamiento. ¿Por qué tendrías que estar mal? No lo sé. A veces solamente siento que hay una voz de una persona en el teléfono que me dice que me aliene de todo, ¿sabes? Que sea feliz con esa persona, que me aleje. Pero no me están robando ni me están pidiendo matrimonio, güey, ¿sabes? Es diferente el tema. Es diferente. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Es uno de los temas que más ganas teníamos de trabajar, que ocuparon bastante noches de café y bohemia, ¿no? Estas discusiones interesantes. ¿Cuál es el tema del día de hoy, licenciado? Coaching. Vamos a hablar de coaching. Así que tú si haces coaching o tú decimos al revés, güey. Para allá. Sí. Tú si haces coaching o tú si haces coaching, tienes que escucharlo. Y si no, y si conoces a alguien, también por cultura general sería bueno que nos escuches. No solo por cultura general, por salud mental, como vamos a estar revisando el día de hoy. Exacto. Actualmente con estos movimientos que ha habido dentro de la sociedad, ¿no? Se han popularizado. No es como que no existieran antes, pero se han popularizado bastante estos movimientos que tienen que ver con el positivismo extremo. O positividad, ¿no? Positividad, porque positivismo es una corriente filosófica, ¿no? Exacto. La positividad, este asunto de ser feliz siempre. Ha de ser bien aburrido, ¿no, güey? Sí. Yo no sé, pero yo no me imagino siendo feliz todo el tiempo. No sé, como que tendría como poco sentido agarrar y decir, todo el tiempo estás feliz. Creo que hasta las peleas a veces son sanas. Si todo el tiempo estás feliz, no estás feliz. Uh-huh. Es como la gente que le preguntas, oye, ¿estás bien? Sí, ¿y cómo sabes que estás bien si no has estado mal, güey? Necesitarías conocer esa parte, ¿sí? Exactamente. Entonces, échale, amigo, échale. Pero dejemos de debrayar. Primero vamos a ver qué es el coaching. Porque seguramente es un concepto que hayan llegado a escuchar. Algunos de ustedes quizá han participado de algún taller de coaching o los han invitado a participar en un curso de coaching, ¿no? Y les van a decir que es una experiencia maravillosa que tienes que vivirla, aunque nunca te van a decir de qué trata. Sí, no, mejor ve Disney, güey. Sí. ¿No? El lugar más feliz de la Tierra. Y aunque dicen gente llora. Para ver gente llorando en Disney. Gente llorando en Disney. Algún día tocaremos ese tema. Exacto. En fin, pues vamos a la definición. ¿Qué es el coaching? Es un proceso metodológico que se aprende. El coach genera preguntas puntuales, trabaja con los significados, las creencias, las actitudes, los comportamientos y las acciones de las personas para que ejecuten lo que requieren y así logren lo que nunca han hecho. Pues, mira, no sé, yo considero que el coach como tal, porque vamos a empezar desde una condición muy, muy objetiva, vamos a hablar de coaching en una generalidad. Entonces, ahorita que vamos empezando con esta generalidad, creo que es bueno recordar que el coach lo que hace es generar estrategias para un cumplimiento de objetivos. Creo que esa es la esencia hasta este punto del coaching, ¿no? El problema que yo encuentro, no el problema, las áreas delicadas que yo encuentro de esto es ¿qué tanto mueves? Porque al final de cuentas sabes que, lo sabemos, ¿no? Tú mueves un área y por ende también se movilizan otras áreas de tu vida. Entonces, el decir, querer generar una estrategia, implementar una acción, también implica una movilización de otros puntos de convergencia, ¿no? Entonces, cuando estás hablando de generar estrategias, sería pensar, para comenzar el tema, ¿con quién estoy trabajando? ¿No? ¿Quién tiene ese carácter para poder decir en ese momento que reconoce realmente a la persona que está trabajando? A veces la persona que va a buscar un coaching ni siquiera tiene esa comprensión directa de qué es lo que es o qué es lo que quiere hacer, ¿no? A lo mejor muchas veces el coach es muy superficial y es, ok, ¿qué es lo que quieres? No, pues no sé, quiero ser más veloz, ¿no? Entonces generará una estrategia para que de alguna manera puedas llegar a ese objetivo. El problema es que el ser veloz no nada más implica una cuestión de productividad o nada más una cuestión de destreza, ¿no?
implicará también incluso la percepción del propio sujeto. Y ahí entramos en un terreno, creo yo, muy pantanoso. No sé tú cómo veas. De hecho, sí. Aquí es necesario, por ejemplo, hacer una explicación justamente muy puntual, porque quizá algunos de los contextos, perdón, donde hayan escuchado el coach o el coaching está directamente ligado a los deportes, que es una persona que está formada para no solo ponerte un ejercicio puntual, sino que sea adecuado a tus necesidades. ¿Qué suele pasar a veces con el tema de aquellos que practican algún deporte o están en algún gimnasio? Hay determinadas creencias, determinadas características, determinadas actitudes que bloquean tu movilidad hacia el objetivo. Es decir, si yo quiero tener una condición física X o quiero tener tales habilidades, una de las cosas que el coach va a hacer, además de ponerte la rutina, es identificar cuáles son las actitudes que tú tienes que pudieran bloquear esa movilidad y justamente trabajar desde ahí. Ok, tú quieres tener un físico supermarcado, pero tienes pésima conducta alimentaria, ¿no? O prácticas alimentarias. Puedes darle todo el ejercicio que quieras, pero si no acatas estas reglas que también tienen que ver con la estructuración de tu objetivo, que es parte súper importante de la nutrición, pues no vas a llegar ahí. La otra es la motivación, ¿no? Que esta parte de poder dar más. El coach es el que te va a apoyar a estirar, a alcanzar tus límites reales, ¿no? De una forma sana. Hasta ahorita sí. Hasta ahorita sí. Hasta ahorita sí. Estamos hablando ahorita de coaches deportivos. Ajá, obviamente. Porque podríamos incluso hacer el enlace, perdón que te interrumpa. Dale, hermano, dale. Que no es lo mismo tener un coach que un mentor. Claro. ¿No? Y ese es un caso bien interesante cuando la gente no entiende que a lo mejor muchas personas, yo creo que les ha pasado este ejemplo, ¿no? Vas con una persona que a lo mejor, no sé, buscando esta cuestión deportiva, ¿no? Que te enseña a jugar fútbol, pero el coach nunca sobresalió en el fútbol, ¿no? Es como que dices, estoy buscando la ayuda de un profesional. Ok, un coach tendría que tener las herramientas para generar estrategias, tendría que ver cuáles son las áreas que trabajar y desarrollarlas, pero no necesariamente implica que las maneje, no necesariamente implica que las desarrolle. Porque en el momento en el que las desarrolla, en el momento que la persona ya tiene una trascendencia en esa parte, en esa experiencia, en esa vivencia, ya cuando la persona lo vive, se convierte en un mentor. Porque el mentor es el que te acompañaría en este proceso. Entonces hay que cuidar mucho, no creo yo, no confundir el coaching con el mentoring, ¿no? Este proceso de cambio. Puedes ver un coach que a lo mejor no tendrá las condiciones óptimas para él desarrollarlo, pero no significa que no pueda. Él tendrá conocimiento de otras áreas que te potencializarán a ti. Y no necesariamente él tendría que haberlas desarrollado. Que es un punto importante que a veces la gente confunde. Efectivamente. También aquí vamos a hacer un paréntesis y señalar que en este momento no nos vamos a centrar tanto en esas otras definiciones, sino justamente estamos, digamos que trabajando en embudo. Vamos a partir de lo general al punto particular, que es el que nos vamos a centrar en unos minutos más. Solamente estamos aclarando estas definiciones que es importante tener en cuenta, ¿eh? Hay que tenerlas en cuenta. Y para eso, continuamos con la definición. La base del coaching es la ontología, que sería el estudio del ser. El coaching, por principio, se enfoca en las significaciones y resignificaciones del individuo, para con ello trabajar las distintas áreas de su vida, motivar, construir estrategias y concretar cambios por medio de acciones. Perverso. Aquí es necesario justamente señalar que este proceso de significación y resignificación tiene que ver con conceptos de psicología que más que nada, y de una forma muy escueta lo vamos a poner así, en cómo nosotros nos relacionamos con determinado objeto, con determinado momento de nuestra vida. Algo así de simple. Aquello que en algún momento te hizo sufrir, hoy día lo recuerdas como algo que te enseñó, como algo de lo que aprendiste. El cambio que hay entre un momento de ruptura doloroso y el momento en el que lo valoras como algo que aprendiste de ese evento, de ese fenómeno, llámale ruptura, pérdida de un trabajo, los regaños de tus papás. Esto es un proceso de resignificación. Es decir, no significa lo mismo que en aquel momento en el que sucedió. Exacto. Incluso el hecho de saber que al tocar condiciones psicológicas son temas delicados, ¿no? Son temas muy delicados. Porque, por ejemplo,
hay gente que atraviesa por duelos, ¿no? Y la forma de atravesar un duelo no es cualquier cosa. Mucha gente piensa que sí, ¿no? Piensa que es como de, cámara, el tiempo cura, ¿no? O cosas por el estilo. O tal vez, yo te diré porque yo, amiga, tengo 25 relaciones antes que me avalan para decirte cómo son las cosas. No, realmente la realidad es, la formación es importante porque tendríamos que saber hacia dónde dirigimos esto. Esa es una realidad. Tenemos que saber que a la hora de resignificar, podemos hacer que cambie el objeto, cambie la persona, cambie la sensación, y no necesariamente significa que tú estés preparado para hacer esa resignificación. No significa que tú estés preparado para poder contener o poder abrir ciertas cosas de la persona que en su momento por algo han pasado y se han construido de esa manera. Si cerraron bien o mal, eso es indiferente, pero que han llegado hasta ese punto. Y entonces la pregunta aquí es, ¿tienes lo necesario para poder abrir eso sin lacerar a la persona y sin comprometer su estado mental? Creo que ese es un punto muy, muy delicado, ¿no? No cualquier persona podría hacer ese tipo de cosas. Qué bueno que vamos tomando terreno. Vamos a continuar con el texto y justamente vamos a hacer este enlace con lo que menciona, compañero. Dice así: si la persona que lo estudia y lo pretende ejercer no es psicólogo o comunicólogo, o aquí también nos marca el hecho de un semiólogo, que es alguien que estudia los signos, los simbolismos, requiere de al menos otra herramienta para poder filtrar la información que el coach, que la persona a la que estás coachando, es decir, yo coach, yo soy el que está analizando y tú eres el que estoy dando la retro. O sea, necesitas una herramienta que te permita revisar esa información, analizarla y devolverla. Exacto. Un psicólogo se forma en ello. Es su chamba. Ha tenido una trayectoria académica, teórica y práctica para poder realizar eso. Es competente, güey. Así de fácil. Es competente para hacer esas cosas que tal vez tú estés ejerciendo en ese momento y que no tengas la formación. Exactamente. De ahí que hagamos un pequeño paréntesis y una insistencia. Es por eso que decimos que el psicólogo no da consejos. Exacto. No te estamos aconsejando. No lo vamos a hacer. Y si tu psicólogo te da consejos, pues también que se moche con las facturas de la pérdida, ¿no? Porque cuando la llegue a regar también se tiene que hacer responsable. Wow. Lógico. Sí, exactamente. Pero bueno, ¿qué sucede? Dice, cuando la persona que pretende dar el coach no tiene esta formación, que justamente es la capacidad de analizar, de entender, de comprender los significados, el por qué lo dice, el proceso de duelo, por ejemplo, el sentido en el que tú llegas a expresar o externar una idea, todo eso tiene un orden, tiene un sentido. El trabajo desde este lado, el que escucha, es poder analizarlo, ¿no? Y elaborar algo con ello, pero vamos a dejarlo aquí, continuamos. Hay quienes estudian el aplicar el coaching con programación neurolingüística, que hasta el momento es la estructura más conocida para hacerlo, pero no necesariamente la más efectiva. ¿Nos puedes explicar tantito, a grosso modo, qué es la programación neurolingüística? Claro que sí, licenciado, muy sencillo. La programación neurolingüística, alias el PNL. Bien, por ahí. Bien pro, en ese momento es cuando me pongo la corbata y me pongo decente. No, realmente la programación neurolingüística es un modelo de trabajo en el cual se basa hasta cierto punto en la cuestión de las neurociencias, porque te dirá que la forma en la que tú estructuras el discurso, de la manera en la que tú reconoces este mensaje, implícitamente tendrá ciertas consideraciones que te volverán factible o no el acercamiento, ¿no? Por ejemplo, hay otras posiciones del PNL que te dicen, ¿no? Eres más visual, eres más kinestésico, eres más auditivo. Y sí tiene que ver con este canal receptivo de la información, pero más a profundidad tendría que ver con la cuestión de cómo, como tal, esa programación, ¿no? O sea, cómo te vas programando a través del ejercicio verbal, a través del discurso, para mantenerte, digamos, en esta línea de trabajo. El detalle con la programación neurolingüística es que también que sea una herramienta no significa que le puedas entender hasta cierto punto, no significa que te vuelva una persona capacitada para ejecutarla, ¿no? Mucha gente dice, es que yo conozco de programación neurolingüística, güey, ¿no? Ah, qué bueno, ¿no? Y lo vi en un video de YouTube, ah, no, qué bueno. Y dice, no, mira, tú tienes que decir, yo voy a ser millonario. Y después, en 2 semanas,
Vas a decir, yo soy millonario. Y yo soy millonario, yo soy millonario. Ok, y si no me vuelvo millonario en esas 4 semanas que me pides, ¿qué va a pasar? Es que no lo estás haciendo bien. O sea, tenemos que reconocer también los alcances de esto. No nada más es como, ay, tú eres bien visual porque cuando hablas siempre pones ejemplos como, imagina que estás mirando o observa lo siguiente, ¿no? Cosas así. No tiene que ver tanto con esta parte ya en el manejo de coaching, sino el hecho de cómo estructuras un discurso para resignificar, pero que también sigue siendo peligroso. Si no lo sabes reestructurar, vas a hacer una separación abismal entre la realidad de la gente y el contexto contra lo que la persona quiere vivir. Y al final de cuentas siempre el contexto va a ser una cosa que va a estar presente, ¿no? Es que yo no tomo, ¿no? Pero al final de cuentas, por así decirlo, sin necesitar un coach para esto, por más que yo haga un discurso que pueda trabajar sobre mi persona, el ambiente invariablemente tendrá un efecto. La gente con la que me rodeo invariablemente tendrá un efecto. Los elementos que encuentro durante mi día a día tendrán un efecto. Entonces, no nada más se trata de saber cuál es la herramienta, sino realmente de saber cómo utilizarla, cómo acomodar todos esos componentes. Licenciado, no sé cómo vio. Muchas gracias, licenciado. Ahorita que ponía estos ejemplos, estaba pensando en otros ejemplos que quizá a los oyentes les parezcan más comunes. Eres un campeón. Créetelo. Tú puedes. Exacto. Eres capaz. Mírate al espejo y di, tú puedes. Hazlo todos los días y ve a comerte el mundo. No, no se trata de eso. No funciona así. Quiero este trabajo. Es más, no quiero. Tengo este trabajo. Y el señor que está enfrente es como de, ¿y tu currículum? No lo traje, pero este trabajo es mío. O sea, no puedes negar las cosas de la realidad. Obviamente esto que mencionamos es una forma ridícula en la que se entiende la programación neurolingüística, porque hay personas que profesan desde ahí, desde una forma muy escueta, muy simple, muy tergiversada de estos conceptos que sí tienen peso, tienen justificación, hay investigaciones, pero vaya, los deforman a tal grado que ya ni siquiera cumplen con la característica. Básicamente, no, el mundo, el universo no conspira para que lo logres. Perdón. Sí suena bonito para un tatuaje, pero no, güey, la verdad es que no pasa así. Y respetando también a la cuestión, como dices, ¿no? La gente que se dedica a esto de trabajar la programación neurolingüística, terapias cognitivo-conductuales, psicoanálisis, mentoring, etcétera, que tienen la preparación correcta, pues qué bueno que lo hacen, ¿no? Creo que se notan las diferencias. No es una cuestión de crítica a la persona, sino de una aportación, ¿no? Creo que siempre lo hemos trabajado desde ese punto. De hecho, ¿y en qué basan estos argumentos algunas personas, no? En algunos puntos que ya la psicología ha trabajado, por ejemplo el tema de la actitud, que sí tiene que ver con una forma en la cual tú estás en el mundo, ¿no? Tus pensamientos, tus palabras motivan tus acciones configuran tu realidad. Parece que es contradictorio lo que dije en un momento, pero no es magia. Exacto. Es un proceso holístico, es un proceso integral que tiene que ver con también la modificación interna real, no esta motivación externa. No, o sea, es decir, con que te digan 1000 veces que eres un campeón no significa que te vas a volver un campeón. El cambio tiene que ser desde adentro en coordinación con demás cosas, ¿no? No, y que aparte de muchos, como decíamos, los factores que interceden, ¿no? Sí. Estaba leyendo justamente esta semana en un libro algo bien interesante de incluso la genética. Incluso la genética afecta, ¿no? Dice, por ejemplo, yo si llegara a medir unos 58 y quisiera ser un excelente jugador de básquetbol, podría ser un excelente jugador de básquetbol, ¿no? Pero no significa que probablemente sea el mejor del mundo. ¿Por qué? Porque hay estadísticas que dicen que sí hay ciertas combinaciones, ¿no? Que te ayudan o te aproximan, pero al final de cuentas tiene que ver de las dos cosas, ¿no? Es que no gané y yo intenté hacerlo y sí, pero no eres el único. No eres el único que tal vez desea. Tú y yo podemos desear llegar a la meta en primer lugar y solo uno va a llegar. Exacto. Son cosas que son más allá del común, del lógico que la gente luego les quieren vender, ¿no? Cuando están afuera y es como, no, güey. No compren esas charlatanerías tan rápido, pero vamos para allá. Es que hay que ser realistas. Por ejemplo, cuando te quieren vender este discurso, siempre te ponen las historias de éxito de personas que se la vieron muy complicada y lo lograron.
Por eso son impresionantes, porque no cualquiera lo logra, porque igual que esa persona que lo logró, hubo otros 10,000 que no llegaron. Eso es algo de lo que va a hablar Paulo Freire, perdón, cuando habla de los mitos que permiten la existencia de un sistema de dominación, pero es otro tema que no vamos a tocar aquí, porque ya sería desviar. Pero es una buena recomendación para leer. Lean a Paulo Freire. Ahora, que si quieren ver una posición diferente acerca de las actitudes, les recomiendo que vean el documental que se llama Happy. Está en YouTube. Me parece que... no me acuerdo cómo se llama, de quién es el documental, pero véanlo. Se llama Happy, así, documental. Ahí lo encuentran en YouTube. Y es bien interesante porque habla justamente el tema de la actitud y el tema de la felicidad. Y lo desmonta de una forma muy, muy padre, porque no se queda con, ay, el mundo es rosa solamente porque lo quiero. No, está bastante padre. Pero, eso es todo. Continuemos. Ya nos estábamos desviando del coaching, regresemos a él. El coaching verdadero es mucho más que motivación. Existen coaches que dicen serlo y no lo son. Personas que desconocen la metodología, que no hacen trabajo uno a uno, y todo lo que haría un auténtico coach. Se dicen coach simplemente porque hacen talleres. Muchos de ellos han comprado pseudo certificaciones en línea avaladas por organismos que solo pretenden hacer negocio haciendo coach al por mayor. Esto que acabo de leer, que estábamos comentando, para no caer en plagio, lo tomé de un artículo de la revista Forbes México, y se llama 17 verdades del coaching que nadie te dice. ¿Por qué lo tomo este artículo? Porque para ensamblar este tema fue muy complicado. No hay artículos académicos que te hablen del coaching cognitivo. No hay artículos serios. Se tiene que hacer más bien como un entramado bastante denso para hablar de él. Entonces, como la parte entendida la tenemos nosotros, pues tomé a algunos autores que hablan puntualmente de estos temas. Más adelante, cuando hablemos del coaching cognitivo, que va a ser más interesante, encontraremos que hay muchos blogs, pero que pudieran parecer poco creíbles, pero créanme, esas historias son ciertas. Sí. Ahora, volviendo a este tema de que estos que se hacen llamar coach, que no hacen el trabajo individual, que no tienen formación en psicología, que no tienen formación en comunicación o alguna otra que le permita analizar, justamente son estos que están creados al por mayor, que forman de un esquema de negocio. Incluso, perdón que te interrumpa, hermano, pero yo, por ejemplo, ¿tienes por ahí la información que te había pedido? Claro que sí. Ah, perfecto. ¿Lo puedes decir cuál es el nombre del estándar? Es el estándar 700. Pido disculpa por su forma de leer, mi amigo. Lo siento. Es el estándar 724. El estándar de competencia 724 y su nombre es Coaching para la ejecución. Para la ejecución. Muchas veces van a encontrar allá afuera certificación internacional en coaching superpotente craft, no sé qué, ¿no? Es como de... No. Miren, por ejemplo, en México, el sistema de competencias a nivel nacional, que es llamado Conocer, tiene su propio estándar de competencias. Este está basado... No es comercial, pero si gustas apoyar con lana, tú sabes, o sea... Aquí está uno para ustedes. Siempre está presente. Pero el estándar de competencias está sostenido o está validado por la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, ¿no? Es decir, existe tal vez esta certificación que no es tan cara, porque podríamos entrar en este rubro de los costos y creo que llegaríamos a un tema bien doloroso. Para mí es muy doloroso. Pero incluso este estándar, sostenido sobre la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que tiene un costo menor a los 5,000 pesos, que es una realidad. Las sesiones, las horas de trabajo son pocas. Y prácticamente los puntos que te dicen es, te enseño cómo recabar información, te enseño cómo crear una estrategia y te enseño a dar esta retroalimentación, esta entrega. La pregunta correcta sería, incluso esto que está respaldado, ¿te garantiza tener, te faculta, mejor dicho, para poder hacer un trabajo de coaching? Porque yo puedo ser muy bueno para agarrar y sacar información, ¿no? Hay manuales de la guerra y hay muchas cosas de lo que platicamos hace un momento. Sacar información relativamente no es tan complicado, ¿no? Simplemente es tener una orientación. Llevar al otro punto, que es hacer una estrategia,
creo yo que no tendría una dificultad cuando buscas como cierta armonía en la estructura. Pero el punto es, eso que te están dando es para que tú crees una estructura, pero tendrás la formación, estarás facultado, tendrás los conocimientos, las capacidades, las aptitudes, lo que se necesita para dar un coaching de esto, porque me queda claro que puede ser muy bueno para dominar un proceso, serás muy bueno a lo mejor para esta cuestión de la formatería, y no te da de todas maneras ningún peso como coach. La verdad es que no te da ningún peso. Eso nada más te ayuda a ejecutar, ¿no? Si tú crees que ya eres coach, para hacerlo como de una forma, con formatería correcta, con estructura. Pero es una estructura. Entonces seguimos hablando de lo mismo. Ni siquiera esa certificación te da el peso suficiente o la capacidad de sostenerte frente a un otro y hacer un proceso de coaching. Lo vamos a poner en otros términos. Hay personas que terminan la carrera en ingeniería, que son arquitectos y están validados, tienen una licenciatura, hay un papel que dice que están capacitados. Cédula profesional y todo eso. Ajá, todo esto profesional y aún así se les caen los edificios. Hay albañiles que tienen años de experiencia y te pueden diseñar una casa. Con esto no quiero crear polémica diciendo que uno es mejor que el otro. No, son posiciones diferentes frente al saber. Se llaman probabilidad y estadística. Pero sin embargo es una realidad. Uh-huh. Que tú te hayas formado tampoco te garantiza que puedas ejecutarlo de la mejor manera. Y estamos hablando de formaciones amplias, ¿no? Sí. Por ejemplo, la práctica es necesaria, ¿no? El intercambio, el seguir aprendiendo es algo que nos va a terminar por formar. Ahora, algo que yo he escuchado bastante, no sé tú, me he topado con personas que me dicen, no, ¿sabes qué? Oye, yo también soy psicólogo porque vi este curso, ¿no? O tuve una clase en mi carrera. Y es como de, a ver, tuviste una clase de psicología de un semestre donde viste generalidades, no te hace un psicólogo. Exacto. ¿No? Hay psicólogos generales, por ejemplo, que tienen conocimiento muy amplio en determinadas áreas, ¿no? Pero eso no los hace psicólogos sociales, que esa es mi área de formación, o psicólogos educativos, ¿no? Y viceversa. Más o menos con esto quiero ampliar esto que mencionabas, ¿no? Que tú Exacto. vayas a tomar este curso de la Secretaría del Trabajo, te dice cómo y te da un papel para que tú puedas ejercerlo. Pero de ahí a que estés facultado 100% para poder enfrentar todas las vicisitudes que eso implica, es un no. Uh-huh. Es un no. Rotundo y frío, no. No. Una vez explicado eso, vamos a entrar a la rama interesante del tema de hoy, que es cuál de todos los tipos de coaching es el que vamos a degustar. Vamos a ver. Exactamente. Esto es hermoso, ¿no? Esto está... Ay, Dios mío. Vamos a empezar. Me puse chinito, pero no realmente soy mexicano. Chiste de tía. Sí. Horrible. Y en la palomilla aprendí este chiste. Ok. El siguiente es un artículo también de un diario que se llama Milenio. ¿Por qué elegí este? Porque, bueno, habla de forma extensa sobre este movimiento o este tipo de instituciones que se hacen denominar de coaching, pero su nombre formal, como lo podemos ubicar, es como coaching coercitivo. De una vez va delimitando eso. Coercitivo significa presión, significa Exacto. Aprensión, significa una forma agresiva de acercarse a. Entonces, vamos a ver. Y escuchen, pongan mucha atención. Coaching coercitivo. Representa un conjunto de cursos, talleres o entrenamientos con un esquema multinivel, operación piramidal y dinámica sectaria, a los cuales se accede a través de un enrolamiento comercial y en los que se usan sin propósitos terapéuticos ni marcos éticos estrategias de persuasión coercitiva, bajo la falaz premisa de modificar creencias limitantes y generar una reconstrucción en las personalidades de los participantes. ¿Qué tiene? Antes, bueno, ¿qué tiene que decir? No hay una forma sencilla de entrar a este tema. ¿Qué tiene que decir? Exacto. El coaching coercitivo es lo que ustedes conocen, es lo más común, que es como este sistema piramidal, como cuando te invitan a comprar oro o invertir en acciones en la bolsa. No sé, vaya. Es este esquema en el que, como tal, creo que una de las cosas que mencionas a la hora de leer el diario Milenio, que también otra cosa, leer por favor, ¿no? O sea, está el periódico, están los diarios, vaya, hay mucha información. Nada más el dato cultural.
algo que me parece muy interesante es justamente la parte ética. Porque al final de cuentas, el problema de coaching coercitivo es que el coaching presiona, genera estrés, es decir, de una forma no correcta o no convencional, o tal vez no sana ni siquiera, vámonos a la parte más básica del discurso, ni siquiera es sana, tiene este problema en que la gente, cuando la rompes, es una persona vulnerable. ¿Quién eres tú para permitir o para permitirte desarrollar una vulnerabilidad sobre la persona? ¿No? El estrés truena. Eso es una realidad. Conocemos muchos trastornos directamente de nuestras diferentes áreas y demás, médicas, psicológicas en general. El estrés truena a la gente. Y el jugar con una persona, y me atrevo a decir jugar porque no le encuentro una condición ética para poder llamarlo de otra manera más digna, el jugar con los sentimientos, el jugar con las percepciones, el jugar con la historia de vida de una persona y el manipular, es decir, dejar a una persona en una condición maleable después de haberle ejercido presión y generar entonces con esto un sistema de beneficios económicos, porque una cosa es que sea trabajo, me queda claro que el trabajo vivimos de él y lo podemos desarrollar de esa manera, pero el momento en que lo haces ni siquiera desde una práctica ética, correcta, supervisada, consciente, ¿sabes lo que estás deshaciendo? Pues estás deshaciendo la vida de una persona. Ese es el problema de coaching coercitivo. Yo tengo mucho coraje con coaching coercitivo, pero vamos a irlo sacando a lo largo de... Sí. ¿no? Entonces, amigo. Continuamos. Eso tan solo ayuda para como ponernos en contexto. Ajá. Continúo. Usan eufemismos variados, como por ejemplo, sanando tu vida, coaching insight, liderazgo transformacional, o mi favorito, Samurai Game. Ridículos. O ingeniería de lo imposible. Son algunos de los nombres con los cuales venden sus talleres. ¿Ah? Respecto a lo que mencionábamos hace un momento, hay que pensar que hay una gran diferencia entre el coaching coercitivo y el otro coaching, que está direccionado a potencializar al individuo. El coaching normal es empleado, por ejemplo, en las empresas. Quitar ciertas actitudes que pueden frenar al individuo para mejorar, para avanzar, no sé, que sea más asertivo, que tenga mejor dinamismo con la gente. Hay un tipo de terapia, por ejemplo, la racional emotiva, que es parte de las técnicas cognitivo-conductuales, donde para poder elaborar eso que te dificulta tus miedos, te colocan en situaciones controladas donde te enfrentan con tus miedos. Y no es de golpe. No es como de, ay, tengo claustrofobia y ahora te voy a encerrar en un ataúd. No. Exacto. Ojo aquí. Porque esto que utilicé como una broma de te encierran como un ataúd, es algo ridículo que yo mencioné, pero los coachings coercitivos sí lo realizan. Si tú llegas a decir que tienes miedo a espacios cerrados, te hacen ese tipo de cosas. La diferencia con la terapia racional emotiva, que además tiene un fundamento epistémico, tiene un seguimiento científico, está fundamentada, ¿no?, en práctica, esta de Albert Ellis, es de a poco. Se va avanzando, te va apoyando, están ahí para que tú puedas enfrentar eso que te causa problemática. No todas las terapias son iguales, ¿no? Estoy hablando nada más de esta. Ahora, volviendo al tema del coaching coercitivo, que pone estos nombres tan atractivos a sus talleres. O sea, si yo te digo, oye, te invito a un taller que se llama Samurai Game, dime si no le entrarías. No sé, güey, igual y me daría miedo porque no sé cómo se llama esa cosa cuando se suicida solo. Ándale, hacer un harakiri al final o algo así. No, pero suena bien chido, güey. La verdad es que suena muy chido. Yo sí. Ingeniería de lo imposible me gustó más, güey. La verdad es así como de Ingeniería de lo imposible. No sé por qué pensé en el viaje de Chihiro. Obvio. Era la referencia más básica que se podía hacer, ¿sí? Ok. Después de este ñoño time, regresamos. Ahora, continúo con el texto. Los entrenamientos están organizados habitualmente en 3 niveles jerárquicos y tienen horarios extensos y atípicos. Gradualmente, el grupo de coaching se convertirá en el espacio que sustituye a otros escenarios sociales, como la pareja, la familia nuclear y extensa, el grupo de amistades y compañeros de trabajo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el coaching coercitivo? Para empezar, como ya lo había señalado antes,
Y señora, le roban a su hijo, le lavan el cerebro y nunca más la va a volver a ver bien. Digo, le va a saludar bonito y todo, pero no va a ser, ya no va a tener alma. No es cierto. Oye, sí, es que sí es cierto. Es que es que todas las bromas tienen algo que ver con la realidad que nos toca. Quisiera que fueran bromas ridículas. De verdad quisiera que fueran bromas ridículas, pero no solo son malas, pero muy apegadas a la realidad. Es que ni siquiera son malas, son comentarios de verdad. Ok, ¿sí? Céntrense, centrémonos. Recuerda lo que nos dijo nuestro coach. 4 para todos. Ahorita explico eso de 4 para todos. Tengo que marcarle a mi coach, me siento mal. Estoy hiperventilando, me voy. A ver, el coaching coercitivo se va a diseñar como un esquema de negocio, pero que va a lucrar justamente con las expectativas de las personas. ¿Es malo eso? Aquí sí. ¿No? Por ejemplo, hay productos de belleza que te prometen que vas a ser joven y bella y radiante. Te vas a salir cabello. Ajá. Pero vaya, hay una cierta línea gris. Acá juegan directamente con tus emociones. Porque te prometen que vas a cambiar tu vida, de que vas a lograrlo todo. Te venden una idea. Y esa es solo el principio. Posteriormente, y bueno, perdón, para terminar esa idea, ellos solo les importa el negocio, ¿no? Ellos solamente quieren que entren personas, que eso se siga vendiendo, no le importas tú. Y lo más triste es que la persona que te está vendiendo ese curso, no le están pagando. De verdad cree que esto es cierto. Exacto. De verdad te ha comprado esa mentira. Yo sostengo que en algún punto se dan cuenta de ello, pero como han perdido todo lo demás, les queda solo aferrarse a esa mentira. Cuando dice que los entrenamientos están organizados de forma multinivel, es bien interesante y normalmente los van a encontrar. ¿Mortinivel o multinivel, güey? Es que es Morty. Mortinivel, perdón, no sé si era la palabra, güey. No, es multinivel. Están organizados en 3 niveles normalmente, donde te van vendiendo el curso a distintos precios conforme vas avanzando. En el segundo y tercer nivel, para que puedas avanzar y que puedas graduarte, te hacen que metas más gente. Por eso es que funcionan de tipo piramidal. Pero no te están pagando por esa promoción. Qué hábiles son. Sí. En el primer nivel es el acercamiento. Utilizan determinadas estrategias para quebrar al individuo. Y aquí es algo que estábamos comentando hace un momento, porque estas técnicas han sido ampliamente utilizados por las sectas. Jumpstone, Heaven's Gate. Si no las conocen, googleen. Búsquenlas, no sean flojos también, o sea, no podemos hacer todo, güey. La familia Manson, ¿no? Sí, la familia Manson. Ahorita no puedo ubicar como una secta en particular, pero la mayoría de estas sectas, ¿por qué se estructuraron como tal? Utilizaban a personas que estaban necesitadas de afecto, que estaban necesitadas económicamente, que les dieron un discurso o una idea, para que se pueda entender mejor, una idea que les resultó atractivo y poco a poco las fueron incluyendo. Algunas de ellas, como por ejemplo el caso de la familia Manson también y Johnstone, eran prácticas sexuales. Jugaban con la baja autoestima de las personas, el no sentirse deseados, o los quebraban directamente. Nadie te quiere, eres horrible. Y utilizaban la energía sexual, también la pulsión sexual, para generar esta pertenencia, esta cohesión. Él sí me entiende, él sí me quiere. Así funcionaban las sectas. Los invito, por favor, que googleen, por ejemplo, que fue... No los invita a una secta, no, que lo googleen nada más. No, así funciona una secta, los invito, no. Que googleen o que busquen, por ejemplo, qué onda con las sectas, la Puerta del Cielo, que fue una donde hizo un suicidio masivo. En el caso de Johnstone, con Jim Jones, se los llevó a la Guyana francesa y mató a hombres, mujeres y niños. Hizo que tomaran un líquido una bebida de uva con veneno. Y hay audios grabados de las personas como sufrían, los niños llorando porque el veneno les estaba quemando. A ese nivel llegan de lavado de cerebro. Otra cosa que hace la secta es que por estas actividades de quiebre hacen que pierdas tu contacto con las personas de tu entorno. Exacto. Bajo el discurso de el líder de la secta, el si me entiende, tu familia no. Vuelven a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tu demás entorno social, se vuelven el enemigo, ¿no? Así funciona una secta. Y así funcionan los coaching coercitivo, güey. Algo que quiera comentar al respecto aquí, porque este es el meollo este es el mejor momento. Sí.
Sí, lo que pasa es que llegan a un grado no de alineación, bueno, sí, de alineación con la idea, con el pensamiento que tienen, y de alienación con todo lo demás. Ujú. ¿Por qué? Porque se vuelve peligroso para tu mantenimiento dentro del lugar. Prácticamente, no sé si me voy a dar a entender con este ejemplo, pero no te preocupes, si la vida está mal afuera, ven, sujétate a mí. Es decir, eres un sujeto por la relación que tienes conmigo, tienes una identidad, tienes un espacio, vaya, existes en este mundo, tienes una interpretación de tu misma identidad en torno a mí. Y entonces te vas dando cuenta que hay otras formas de crear tribus, esa es una realidad, crear tribus de seguidores, de compartir gustos y demás, pero creo que este no es el correcto. Al final de cuentas te dicen, sujétate a mí, yo te voy a acompañar durante este camino. La pregunta es, ¿realmente el coaching coercitivo, esta cuestión de invitar a más personas, de pagar, porque muchas veces la gente lo dice, y creo que me apego mucho a lo que muchos creemos y que a lo mejor no todos decimos, invierten una cantidad impresionante de dinero, son violentados, y hay un punto en el que se tienen que dar cuenta, como tú lo dijiste, ¿no? Hay un punto en el que igual ya están demasiado metidos ya en esto, que aunque se den cuenta ya no salen, porque su vida entonces está en torno a ese lugar. El problema no radica en eso. El problema radica en qué va a pasar cuando la persona que esté arriba de ti te pida algo que atente contra tu integridad. En el momento en que la persona haga algo que atente contra tu integridad, diciéndote que es bueno para ti, ¿cómo vas a actuar? Corre. Exactamente. Mira, ahorita sobre lo que mencionábamos. Buscan quebrarte. ¿Cómo? Ya hace un momento decía que se trata de técnicas que han utilizado, por ejemplo, que son conocidas, están incluidas, por ejemplo, en el manual de tortura de la CIA, el manual Kubart. Lo pueden googlear, pueden buscar información al respecto. Lo explica Naomi Klein en su libro La Doctrina del Shock. Si no van a leer el libro de La Doctrina del Shock, vean el documental. ¿No? Pero ahí explica, por ejemplo, cómo se utilizan estas técnicas que les llaman de shock. Que buscan reiniciar al individuo. La terapia de shock. La terapia de shock. Volverlo vulnerable, receptivo a todo lo que le digas. ¿Cuáles son esas estrategias? La privación del sueño, el agotamiento excesivo, la falta de alimentos, la variación de las luces, ¿no? que te lastimen, o los sonidos fuertes. Una práctica muy común dentro de las sectas y también que algo que llegan a realizar dentro de los grupos de coach es eso donde se hace un círculo, te ponen al centro y todos te empiezan a gritar cosas, te empiezan a decir cosas. Hubo un artículo que leí que no incluí aquí, pero me llamaba mucho la atención porque era la anécdota de una persona que salió de una de estos grupos de coaching coercitivo, donde explicaba cómo al principio te hacen una pequeña encuesta para saber detalles de tu vida. Después hay una entrevista personal. Esta información la utilizan después en las terapias para poder quebrarte más fácil. ¿No? Si tú llegas a mencionar de algún abandono familiar, problemas de uso de sustancias, problemas con tu familia, después lo utilizan en tu contra. ¿Haciendo qué? Quitando tus defensas, colocándote vulnerable. Y es bien interesante porque algo que no voy a decir en qué tipos de grupos lo utilizan, pero se denominan de 12 pasos. No voy a decir más, padrino, pero... No voy a decir nada más, padrino. Que se llama el pega y luego soba. O sea, primero te agreden y después te empiezan a decir cosas bonitas y te apapachan para que ahora generes un lazo afectivo a esa persona, ¿no? Así funciona el grupo, el de coach. Y no nada más ellos lo utilizan. Por ejemplo, una vez un amigo me hablaba que fue un retiro espiritual religioso católico, en el cual pues los levantaban muy temprano, se dormían muy tarde, agotamiento, sí, horas de ayuno, el agotamiento. Y luego al estar en oración había quien decía que veía a la Virgen de Guadalupe. Que veían a Dios. Que veían a Dios. Mi amigo es muy religioso, es muy espiritual, pero incluso él reconocía, bro, eso fue por agotamiento. Esto mismo realizan aquí en el coaching. O sea, empiezan sesiones muy tarde, las empiezan temprano, las terminan muy tarde, el tiempo que tienen para comer es mínimo, porque están desgastando tu organismo. Y eso hace más fácil que te puedas quebrar. No, y aparte se aprovechan de la condición gregaria, güey. O sea, nosotros como seres sociales es común
siempre, y creo que hay varios experimentos, lo hemos visto en algún momento, de gente que aunque sepa que está bien, a través de diversos experimentos, empieza a fallar con tal de estar igual que la masa, güey. Intenta estar igual que la gente con la que se encuentra, ¿no? Personas hasta en estos videos que pueden encontrar en YouTube super padres de gente que son experimentos donde están sentados y de repente suena una alarma y se paran y la persona que está en el hospital no sabe por qué, entonces empieza a repetirlo después de un tiempo. La realidad es que se aprovechan de esta condición gregaria. Cuando ya agarran y te logran alienar de la sociedad en la que estás metido, te logran enganchar a su sistema de trabajo, la sociedad que te pese es esa. Y la sociedad que te rige va a ser esa. Y entonces el descontento de la comuna también generará un problema. Por eso es cuando digo, se aprovecha mucho esta condición. ¿Por qué? Porque incluso la gente sabe que el peso más grande es saber que ya no, aparentemente no podrá hacer el mismo grado de confianza con alguien más allá afuera, porque le enseñaron que el máximo grado de confianza es allá adentro. Y si lo pierde, entonces difícilmente podrá recuperarse. Entonces, el miedo a salir, a ser exiliado de este grupo, a veces es mucho más poderoso. Y simple y sencillamente dicen, sí, pues aquí le seguimos, güey, hasta donde tope. Total, aquí están mis amigos, aquí está la gente que me dice que me quiere, la gente que me dice lo que quiero escuchar. Y entonces piensas, ¿realmente te ha hecho feliz eso? ¿Realmente has llegado? Porque me queda claro que los coaches son muy buenos, ¿no? Son muy buenos para persuadir, güey, no para otra cosa. Para persuadir son muy buenos. La pregunta correcta es, ¿realmente qué estrategia te funciona para poder estar en un nivel de plenitud al que no te puedas dar cuenta de cómo te vas a poner después o hacia dónde te estás dirigiendo? Hay gente que de verdad ya no tiene a veces ni para comer y junta para mandar a sus hijos y junta para seguir haciendo esto. Que es bien interesante. No habíamos tocado el tema de cuánto cuestan estos cursos. Están entre 30,000 y 40,000 pesos por persona por curso. Sí. Pensemos que en cada generación de estos cursos hay entre, no sé, llegan a haber 6, 8 personas por generación. Es decir, los que entran a la inducción y luego pasan a la segunda y a la tercera. Porque justamente en este quiebre lo que quieren hacer es que no se salgan. Hay una estrategia, y que lo van a escuchar bastante, en el coaching te introducen a un buddy, un compañero. El buddy se va a encargar de que tú no te salgas. Porque si tú te sales, a él lo castigan. Depende del modelo. O lo corren también, y entre este miedo de no quiero perder ese lugar donde dicen que soy feliz y soy completo. O lo correrán o lo sancionarán. Pero siempre va a ser bien marcado esta fuerza que van a ejercer para que permanezcas. A final de cuentas esa es la realidad. Bajo el discurso que algunas veces otros que no son coaching se avientan el de ¿ok, no puedes? ¿No puedes conseguir tanto dinero? O otras frases. O sea, el precio es mínimo, güey. El precio es mínimo por lo que vas a obtener. Y es como, pues imagínate, el precio es mínimo y no tiene ni el mínimo para comer. Y luego que si es de meten a sus amigos. Es bien interesante porque haciendo un análisis de acá podemos decir, ¿por qué el interés de meter a todos los demás? Porque son sus núcleos cercanos y quieren que formen parte de esta forma de ver la realidad, para que lo compartan. Porque lo que te dicen en el grupo es que los que no están de acuerdo con el grupo son enemigos. Están mal. Y otra cosa muy interesante que se me había pasado mencionar. El coaching coercitivo mantiene un alto grado de secretismo. No dicen sus prácticas, no dicen sus técnicas. Ahora, yo de primera mano he trabajado con personas, o bueno, he estado cerca de personas que han participado de estas actividades, ¿no? Y efectivamente les digo, oye, es que hacen esto. Y dicen, sí, es cierto. Si tú le dices que tienes ansiedad social, van y te ponen, tienes que ir a hablarle a la gente. O una muy común, si encuentran a una persona que les está vendiendo piedras, o en el peor de los casos, le están vendiendo excremento, esas personas están en un curso de coaching. Lo de la venta de piedras. Sí. ¿Te cuento un chiste? ¿No tenés mi casa? Que dicen, es que estoy en un curso. Y es como de, ay, pobrecita amigo. No sé qué hacer. Si darte un golpe y llevarte a desprogramar, o abrazarte y esperar que te vaya bien. Robarte las piedras para que regreses a que te castiguen. A veces si te sales, pues sí. ¡Qué buena idea! Páusalo, vámonos ahí. Vamos a salvarle la vida a ese pobre hombre. Sí, cuando te vende una piedra, a ver, enséñame todas y echarme a correr a ver qué hace. ¡Wow! ¡Qué buena idea! Gracias, amigo.
Es que... Y le dejo mi tarjeta, ¿no? Ajá, cuando ocupes un psicólogo, y es justamente eso. Muchas veces es incoherente, no sé si te ha pasado, que hay gente que dice, es que yo no pago el psicólogo porque no estoy mal, y van al coaching. Sí. ¿Cuánta gente dice, es que está muy caro lo del psicólogo, y pagan el coaching? Sí. ¿Cuánta gente no? Pero yo siento que es consciente, güey. Mucha gente, no puedo decir una generalidad, pero mucha gente no va al psicólogo por la preparación por la percepción o por la imagen que se construye de él, y busca a alguien de este tipo. No buscan realmente hacer un cambio, buscan una felicidad falsa que saben que existe, una felicidad falsa. Y muchas veces por eso ingresan a este tipo de lugares, ¿no? Yo lo veo porque, por ejemplo, hay personas que agarran, dicen, yo estoy aquí y estoy súper feliz, y mi coach me dice que tengo que estar feliz por la oportunidad de vivir y tengo que estar feliz por... No digo que esté mal, no digo del todo que esté mal. A lo que voy es, estás feliz porque te lo dijo alguien más, ¿no? Estás buscando hacer resonancia de esa persona, estás buscando ser esa persona, estás buscando qué de esa persona. No te conoces, no has trabajado muchas cosas contigo y a veces es más fácil hacerlo con otra persona que te dirija y por ende entonces tú no tengas ese grado de responsabilidad. Es decir, regresamos a un estado infantil. ¿Sabes qué? Que justamente ya ni para qué te respondo porque justamente dijiste lo mismo que te iba a mencionar. Creo que la diferencia de por qué, a pesar de lo terrible que acabo de decir que es el coaching, por qué las personas van y por qué no van a terapia, porque en la terapia tú entras de forma consciente y hacen que te responsabilices. Vaya, ¿qué es la diferencia? El coaching coercitivo te hace culpable de todo lo que te pasa. Así te hayan violado, así hayan matado a tus papás, así hayas tenido un accidente. El coach coercitivo te va a hacer culpable. No porque ni siquiera el responsable. uso de la palabra responsable, Ajá, no. justamente. Culpable de todo lo que te pase. Y digo todo. Con la terapia, que es muy diferente, buscan hacer un desdoblamiento para ubicar qué es lo que tú ubicas que te incomoda. Depende de la terapia, ¿no? Depende de tu problemática. Pero se busca que tú te hagas responsable de ello. Ajá. Ahorita lo que dijiste justamente, nada más para meterlo, Adelante, perdón, porque si no adelante. se me va la idea, güey. Cuando te hacen culpable es un sistema bien bonito, güey. Porque te hacen culpable de lo que te pasa y entonces al ser culpable tienes una responsabilidad y la resignificación tiene que ser positiva. A propósito tendría que ser positiva, ¿no? Porque es como, si yo fui el culpable de que me pasara esto, entonces lo que haces es racionalizar y decir, yo tengo un grado de responsabilidad. Entonces lo que haces es compensar y por ende entonces ya no duele. Programación neurolingüística. Programación neurolingüística. Pero lo que iba, ¿no? En el caso de la terapia, lo que hace es que vayas ubicando el porqué de las incomodidades. Uh-huh. Es un afrontamiento, no una confrontación. Es una afrontación, tú te encuentras, es un encuentro contigo mismo. Y a veces el reconocer situaciones que llegan a ser dolorosas y tener que elaborarlas es complicado. No cualquiera puede vivir consigo mismo, hablando en términos amplios, ¿no? Sí. En cambio, con el coaching, lo que hacen es remover todo eso sin que te des cuenta. O sea, porque llegan por donde no lo esperas. Uh-huh. Y luego se ponen ellos como soporte para que ahora tú te apoyes en ellos. La diferencia con la terapia es no. El apoyo no es externo. Es una elaboración propia que te permita reestructurarte, sostener y resignificar tu vida. Que son dos, aunque parezca similar, no es similar ni son de dos cerca. Procesos muy distintos. Muy diferentes. Uh-huh. La terapia lo que busca es que tú sigas por tu cuenta. El coaching no. Busca que te amarres y no te sueltes. Y entonces cuando te pidan que tú ahora estés coachando a alguien más y participes, entonces hay un desahogo pulsional porque ahora te desquitas. Uh-huh. Te desquitas, O a lo mejor no te desquitas, ¿sabes? A lo mejor es la cuestión de este duelo de poderes, ¿no? El poder estar ahora del otro lado y sentirme facultado o sentirme con la capacidad de dirigir a alguien. Al final de cuentas no tiene que ver con una cuestión de mejora personal, ni de elaboración de... Sino de control. De poder. Y entonces, hay gente que se queda, güey. Sí. Y yo lo he visto, hay gente que se queda... Porque los que están hasta abajo normalmente, que son los que están muy, vamos a decirlo, muy verdes, muy nuevos en este proceso. Perdón, padrino, pero pues lo que se ve no se juzga cuando ves a los morros y a Juan Gabriel, güey. Entonces, ahí tú los ves y dices, mira, hay gente que se queda porque de verdad compra esta inercia colectiva que hacen los que están abajo. Los que están hasta abajo. Alguien tiene que mantener viva
la noción de realidad, algo que nosotros conocemos como esperanza. Y ellos son justamente los receptores perfectos de la gente. Porque tú llegas con una persona que te puede generar ese grado de apoyo, que puedes lograr percibir en esa persona una honestidad en el proceso. Y en un momento tú pasas a ser esa persona y vas a pasar el camino y vas a darle a alguien más. Entonces es bien interesante, ¿por qué? Porque a final de cuentas es una cuestión de no caer en cualquier cosa que nos den. No cualquier persona que te abrace es tu amigo, a lo mejor está buscando darte una puñalada, ¿no? Y creo yo que ese es un punto importante, no porque digamos que todo el coaching sea malo, como decías, ¿no? El coaching, por ejemplo, en empresas, en la parte deportiva tendrá una estructura y una forma, pero el coaching coercitivo, la verdad es que es muy difícil encontrarle un área, ¿no? Habrá gente que se vuelve fanática. Sí. Ya no tiene ni siquiera una noción de qué es verdadero o falso, más que lo que le dicen. Ya no conoce la palabra verdad, sino viene de la boca de la persona que está arriba. Fíjate que es bien interesante. Aquí voy a hacer un pequeño comentario. Yo sí era como profesional, ¿no? Sí era muy del... es que no creo tanto en eso de la motivación externa, ¿no? De hecho, no creo tanto en ello. Pero sí me llama la atención que cuando empecé a practicar deporte, cuando mi entrenador empezaba, sigue, tú puedes, no sé qué, y dame más, o qué no. Sí sacabas la euforia, güey. Sí, es la euforia. O sea, esa euforia contagiada sí te servía. Dopamina y oxitocina, sí. Carnal, andabas, o era pero nada macizo. Más para que no darle el gusto de verme vencido. En ese sentido funciona, pero vemos que se trata de un enfoque completamente diferente al que plantea el coaching coercitivo, donde ellos juegan desde el todo se puede, todo es posible y tienes que estar siempre feliz, que es algo, a pesar de que ya dijimos muchas cosas atroces, hay una dictadura de la felicidad. Exacto. Tienes que negar todas las emociones negativas. Y que ojo, no es lo mismo que elaborarlas. Es negarlas. Y ojo, algo que sabemos nosotros como profesionales es que toda emoción negada no se cancela, no se va. Se queda ahí, se guarda, se incuba y después explota. Dirían, no recuerdo, creo que es en el texto de Pulsión y Destinos de Pulsión de Freud. Ahora yo la voy a regar con esto. Ahora yo voy a intentar hacer una cita de psicoanálisis. Discúlpenme. No, tú tienes que decir, disculpen güey. Discúlpenlo. Freud, perdónalo, no sabe lo que hace. Pero hay diferentes tipos de envío, ¿no? Por ejemplo, cuando se da la sublimación, o sea, cuando se va por otra parte, cuando se da la represión, cuando se da vuelta a lo contrario, o sea, cuando te vuelves de activo a pasivo, cosas por el estilo en cuestión pulsionaria de energía, o cuando se vuelca contra ti mismo, güey. O sea, hay muchas cosas. Somatización. Que la gente que no tiene la preparación no entiende. Y entonces podrá ser algo que tú comentabas hace rato, que es un análisis silvestre. Hacen análisis silvestres de sentido común. El problema es que si fuera tan de sentido común y fuera tan de la conciencia, yo creo que la persona no conscientemente no le gustaría estar mal. Exactamente. ¿No? Hay mucho que decir más al respecto. Creo que de esta forma hemos cubierto de forma más o menos amplia el tema del coaching coercitivo. Me gustaría cerrar aquí, que termináramos con esto que comentamos y invitarlos. Que traigan 2 personas más al programa, traigan 2 personas más al programa, que nos escuchen. Sí. Tienes que compartir este episodio con 3 personas. Exacto. Para pasar al siguiente. Vamos a ver si nos funciona, ¿no? Tú que nos estás viendo, seguramente tienes problemas en casa. Seguramente tu familia no te quiere, güey. Es más, sabes que eres un incomprendido, que tus amigos te mienten nada más porque no saben cómo decirte que no. Tú que estás siendo explotado por la vida y que te sientes miserable, está nuestra mano para ayudarte. Te quiero. Entonces te inscribes, traes otros 2 y cada semana nos vas a tener aquí para seguir sujetándote a nuestra, diría Broso, a nuestra... No sé, amigo. No sé nuestra energía positiva, esta vibra de las buenas ganas, de las buenas prácticas. Y estamos ahí cuando lo necesites. No, sí. La neta no. Sí, no, nada más acuérdense que hay una cuota. Importante. ¿Depositar en esa cuenta? Si ven por aquí está nuestro dedo y todo, pero la cuenta se las vamos a dejar acá abajo. y pues nada, o sea, de verdad, reflexionen, piensen, pregúntense. Y si tienen ese amigo que parece que se dio un pasón de coca y no, es que tienes que vivir la experiencia, pero no te la puedo platicar hasta que la vivas, duda y no lo dejes solo.
De verdad, no lo dejes solo. Híjole, ya poniéndonos serios para este cierre. Sí. Yo creo que no nos burlamos. Creo que no se trata No. de burlarse jamás de nadie. Intentamos hacer cómico algo que son temas delicados. A ver si logran como pasar este filtro del trago amargo. Ujú. Pero la realidad es, mucha gente está en esto, mucha gente cree en esto. Respetamos a la gente que cree en esto. Respetamos a la gente que se interna en esto. Dije a la gente que se interna. Claro que sí. Pero la realidad es que son cosas muy delicadas. Hay profesionales, no es porque nosotros seamos psicólogos No. que decimos, no, sí, vengan con nosotros, aquí está nuestro número de teléfono, aquí está el de Isma, aquí está el mío, o sea, no, la realidad es, lo que nosotros buscamos es que la gente entienda que hay profesionales, que hay personas encargadas que estudiaron para eso y que incluso a veces el estudiar no nos vuelve profesionales, que a veces el tener una formación, a los mismos profesionales les pasa que no tienen a veces esa cierta seguridad en sí mismos por lo que implica esta responsabilidad, porque logran dimensionar todo lo que hacemos y todo lo que puede pasar con una mala práctica, pero que a final de cuentas son personas que se han preparado. En ese sentido es, pueden encontrar una solución distinta, nada más siempre y cuando cuiden su integridad. Creo que lo más importante es cuidar su integridad. En el momento en el que sientan que ya hay algo que ya está pasando, que ya no está cuadrando, que está poniendo en riesgo la identidad, que ya empieza a ser una cuestión de un ritual, que ya no te toma en cuenta en el sentido de estar bien, sino en el sentido nada más de seguir importando, generando ganancias o moviendo economías, tú decides si estás o no. Pero recuerda que también tu decisión es si estar o no estar ahí también. O sea, tú puedes agarrar y decir, me voy, y está bien, Sí. ¿no? Pero sí, si encuentran a alguien, como lo dice mi compañero, son procesos complicados. Entiéndanlos, no solo se trata de creer que están mal, ni mucho menos, sino que son personas que al final de cuentas ya escucharon, ¿no? Cuando entran a estos lugares les dan unos choques muy, muy fuertes en cuanto a nivel de emociones. Tampoco les quieran dar cátedra. Eso es lo peor que puedes hacer, porque justamente alimentas la idea correcta de que están en contra de nosotros. Pero sí entiéndanlos, nunca está de más tener a un compañero, un ser querido, un amigo, alguien que nos escuche, ¿no? Pues. Busquen un profesional, güey. O un amigo. Ajá. A un amigo. A bote pronto, alguien que te pueda apoyar. Ajá. No, Que te desancle. no permitas que te alejen de las personas a las que les importas. Así de simple. Porque aunque digas, mi familia no me entiende, tienes amigos, tienes compañeros a los que les importas. Y si no, pues entonces eres Bárbara Regil. No es cierto. Nadie nos importa. ¿No es cierto? Y la otra cuestión, nada más para terminar, y la que diste, me acordé mucho, no por lo de Bárbara del Regil. A veces uno busca, se siente tan debilitado para muchas cosas que busca realmente no tener problemas. Nada más quédense con esto. Hay problemas que son sanos. Sí. El poder detectar, malo es cuando no logras detectar un problema y crees que estás sin problemas. Eso es distinto, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho esa parte. Claro que sí. Creo que logramos abordar bien lo de coaching. Yo en lo especial he visto gente que ha salido de estos lugares queriendo apuñalar a sus novios por enojos. He visto gente que ha salido de estos lugares y que el mundo se le acaba cuando los abren y están pidiendo dinero prestado y casi quieren empeñar como sus negocios, ciertas cosas que tienen. Hay gente que se fanatiza. Yo creo que nuestro punto aquí es, pues vamos a decir la verdad, los sistemas que tienen son estos, pero pues también si te gusta sufrir, dale, güey. Nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Sí, pues sí, no sé qué más agregar al respecto, más que nos vemos la próxima semana y que tengan un excelente, pues no sé, día, fin de semana. Claro que lo estén viendo. O sea, año. Eso. Nos vemos. Lick, nos vemos. Vamos, Lick. Bye.